En primer lugar, muy buenas noches a todos y cada uno de los presentes. Muchas gracias, estimada doctora Tovar, por la presentación y Alexa Academy Perú por la organización de este primer congreso de estudiantes de Derecho y de abogados, en donde veo que la jornada ha sido bastante ardua. Son varios días de trabajo constante en donde se ha permitido discutir diferentes o diversas ramas del derecho y sobre todo han permitido a muchos jóvenes poner en la palestra sus conocimientos en materia jurídica. Cuando recibí la invitación, celebré y festejé la iniciativa por el esfuerzo que está poniendo los organizadores al traer un evento como este y espero y Dios permita que en años venideros se sigan desarrollando actividades de índole académica de similar naturaleza porque siento que son un mecanismo para que muchas voces puedan ser escuchadas dentro del derecho o dentro de la comunidad jurídica. Hoy vamos a ver un tema que es nuevo para el campo de las contrataciones del Estado. Como ya lo había mencionado, Lucía Tovar, el tema de mi especialidad es el arbitraje y son también las contrataciones con el Estado. Ya llevo más de 6 años dedicándome a estas ramas en específico y debo mencionar que las contrataciones con el Estado han cambiado muchísimo durante la última década. Hemos tenido en no menos de 10 años por lo menos alrededor de 8 o 9 cambios de la normatividad de contrataciones con el Estado. Hubo un hito muy importante en el año 2015 cuando entramos a la ley 3225 que hoy sigue vigente y que fue aprobada a través de un texto único ordenado a partir de la tercera modificatoria de esta en el año 2018. Antiguamente, es decir, anteriormente a la ley 3225, se tenía el decreto legislativo 1017, era la ley de contrataciones con el Estado en la cual me formé. Yo tuve la oportunidad de incurrir en materia de contrataciones con el Estado, con el esquema anterior. Mucho ha variado y mucho ha cambiado del decreto legislativo 1017 al tema del tubo de la ley 3225 y este año el Ministerio de Economía y Finanzas, quien es el ente rector en el campo de contratación pública, toda vez que el OCE, es decir, el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, está aunado o está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, ha hecho la publicación de la resolución 344-2021 de Economía y Finanzas, que ha prepublicado el proyecto de la nueva ley de contrataciones con el Estado. Esto se ha efectuado en el mes de mayo de este año y les dio la oportunidad a cualquier tercero que por espacio de 15 días se puedan emitir recomendaciones. Actualmente esta etapa ya ha culminado y se entiende que el Ministerio de Economía y Finanzas está procesando las recomendaciones a este nuevo proyecto de ley del campo de contratación pública. Es decir, vamos a cambiar la ley 3225, que es la actual ley vigente, y vamos a tener una nueva normatividad en materia de contrataciones con el Estado. Para los interesados en esta rama del derecho, yo voy a alcanzar con la doctora Tovar este nuevo proyecto y para que pueda hacérselos llegar a todos y cada uno de ustedes y puedan ver también cuáles son los cambios que se avisoran en materia de contrataciones con el Estado. Hay algunos cambios que tienen que ver con solución de controversias, es decir, sobre conciliación, arbitraje o dispute boards. Hay otros que tienen que ver con el proceso de contratación y otros tienen que ver con el tema de ejecución contractual. Hoy vamos a ver los que específica y únicamente están referidos a métodos o modalidades de contratación. Cuando nosotros escuchamos hablar sobre contrataciones con el Estado, a nuestra mente vienen algunas frases que serían los clásicos procedimientos de selección, entre los que destacan
la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, el concurso de proyectos arquitectónicos, entre otros, ¿correcto? Siempre se nos vienen a la mente estas nociones. Bueno, a partir de este nuevo proyecto o a partir del proyecto de ley que se está incoando en el Ministerio de Economía y Finanzas, debo trasladar que el esquema clásico que nosotros tenemos y que viene ya desde el año 2015, si se dan cuenta, hasta la actualidad ya son 6 años en donde tenemos estos mecanismos ya impregnados dentro de los operadores jurídicos, va a cambiar. Y va a cambiar en 3 esquemas. Yo lo he dividido en 3 partes, gracias al apoyo también del equipo que me soporta o del equipo que viene trabajando conmigo, a efectos de poder hacer la exposición de manera más dinámica y de manera más didáctica. Y espero sea de bastante utilidad y de comprensión. Solamente vamos a ver un aspecto del cambio que está proponiendo el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que es uno de los aspectos medulares y espero que hayan otras oportunidades propiciadas por entes académicos como Lex Academy para tocar quizás algunos otros aspectos de la variación de esta norma en concreto. Bien, tenemos que la nueva ley de contrataciones con el Estado o el proyecto de la nueva ley de contrataciones con el Estado incorpora un término que no existía en la contratación pública estatal sino hasta ahora. ¿Cuál es ese término? El término se denomina contratación estratégica. Eso no existía. Simplemente se denominaba métodos de contratación y con eso teníamos todo el esquema del campo de la contratación pública estatal. Pero ahora se ha establecido que las contrataciones con el Estado tienen que tener un interés o tienen que tener un corte estratégico. Lamentablemente, y acá mi primera crítica a este proyecto, es que no se ha denominado o no existe un perfil de lo que demostraría o de lo que denotaría el tema de una contratación estratégica. Es decir, ¿a qué se están refiriendo? Solamente establecen 6 puntos o 6 tipos de proceso que estarían dentro de los denominados compras estratégicas. Yo creo que el tema de la denominación de contratación estratégica está subsumida a una contratación que va a ser por un ente único. Y este ente único, ustedes lo van a poder apreciar, estimados amigos que nos están escuchando, es Perú Compras. Es la central de compras públicas general, ¿correcto? La compra estratégica, de acuerdo a este proyecto, se va a dividir en 4 ápices. Compras centralizadas, compras públicas de innovación, compras corporativas y compras de contextualización, ¿correcto? Dentro de las compras centralizadas, vamos a encontrar que son las compras que se hacen a nivel de poder ejecutivo, ¿correcto? Es decir, aquellas compras que los ministerios adecúan dentro de su campo de acción y que esencialmente van a permitir el tema de la homologación. Acá debo de hacer una precisión. En lo que refiere a compra estratégica o a formas de contratación estratégica, antiguamente la normatividad de contrataciones con el Estado no establecía más que un procedimiento simple para el tema de la homologación y lo hacía en el campo de las contrataciones estatales para poder subsumir las situaciones o las circunstancias de necesidad de entes reguladores del Poder Ejecutivo, ¿correcto? Las compras corporativas siempre han sido las compras, entender, de mayor escala, que van más allá de las entidades adscritas al Poder Ejecutivo. Aquí podrían entrar como compras corporativas las compras de gran escala que hagan los organismos públicos descentralizados o que desarrollen los gobiernos regionales o que desarrollen los gobiernos de carácter provincial o distrital. Me estoy refiriendo básicamente al tema de los municipios. Y la contratación pública de innovación es la única que no estaría a cargo presuntamente dentro de este primer paquete el tema del sistema de Perú Compras, sino que todavía lo llevaría el órgano encargado de las contrataciones, aparentemente.
toda vez que se ha dejado a que el reglamento que se vaya a instaurar o que se vaya a implementar sea el que especifique si es que lo va a asumir Perú Compras o no. Acá hay un tema muy importante. Perú Compras, si bien es cierto, es un aliado estratégico del organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, se comporta acá como ya un ente plenipotenciario que va a absorber buena carga de lo que sería la contratación pública estatal. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no solamente se va a dedicar a lo que estratégicamente ya existía en la normatividad anterior, que es el tema de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, sino también van a tener consigo las compras centralizadas, es decir, las compras de gran escala de los entes pertenecientes al Poder Ejecutivo, y van a tener las compras corporativas, que son las compras que se hagan a nivel liminar, grosso modo, por parte de gobiernos regionales y por parte de gobiernos locales. Se excluiría de las contrataciones estratégicas la compra pública de innovación y también se incorporaría dentro de Perú Compras la subasta inversa electrónica. Estos sí son cambios bastante claros y bastante grandes en el campo de la contratación pública, dado cuenta que la subasta inversa electrónica era organizada por la misma entidad, era organizada por el órgano encargado de las contrataciones públicas, y evidentemente este cambio de que la subasta inversa electrónica pase a manos de Perú Compras va a significar y va a simbolizar un cambio de chip para los operadores logísticos a nivel nacional. La subasta inversa electrónica solamente estaba en potestad del OCE y se tramitaba a través del portal del SEACE. Y básicamente eran bienes los que se adquirían a través o servicios de categoría única, en donde se establecía el sistema de puja inversa, es decir, ofrecer menos cantidad en valor económico de oferta para poder llevar a cabo la buena pro dentro de un procedimiento de selección. Lamentablemente, y acá hay un tema muy importante, se está queriendo dotar de bastantes funciones a Perú Compras, pero un gran y claro error o un gran y claro clamor de Perú Compras es el tema de su capacidad operativa y es el tema de su capacidad logística. Y esto se ha visto, estimados amigos, en la pandemia, y lo he visto en carne propia. Yo he tenido como jefe de contrataciones en su oportunidad y llevar a cabo procesos de contratación de bienes por el tema del COVID-19. Lamentablemente no han podido verse materializados, toda vez que no se encontraba dentro del catálogo de acuerdo marco o el catálogo electrónico de acuerdo marco determinados bienes como mascarillas, alcohol gel, el tema de guantes que se utilizaban para el combate del COVID. Al no estar en los catálogos electrónicos de acuerdo marco, que era lo que tenía la ley anterior, o por lo menos que tiene la actual ley y que todavía pasaría a modificarse con estos aspectos normativos nuevos, es el tema justamente de un plus de que con el paso del tiempo recién se incorporaban en el catálogo electrónico de acuerdo marco estos productos o estos bienes que no estaban inicialmente concebidos en el acuerdo marco o en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Ahora yo me preocupo, y acá una segunda crítica o una segunda preocupación de lo que sería justamente este proyecto de la nueva ley de contrataciones con el Estado, es justamente entender si es que al momento de implementarse esta nueva norma, ¿se le implementará también mayores recursos a Perú Compras? La principal falencia del sistema de Perú Compras va por dos caminos. La primera falencia es una falencia de recursos operativa. Es lógico, hay una multiplicidad de bienes que necesitan ser incorporados en los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Ahora Perú Compras no solamente va a tener eso, sino también va a tener las compras centrales estratégicas y también van a tener en puridad el tema de la subasta inversa electrónica y las compras corporativas. Por lo menos estaría excluyendo de la contratación estratégica el tema de compras por innovación o las contrataciones de innovación. Y ahí el primer llamado, el llamado a dotar de recursos necesarios a Perú Compras, porque si no, esto va a quedar en una buena intención y lamentablemente, en vez de traer agilidad o celeridad en el tema
de la contratación pública estatal va a traer más dispersión o disrupción en el tiempo. La segunda crítica es el sistema de Perú Compras, es decir, cómo se ha materializado Perú Compras en la realidad. Lamentablemente, yo creo que es un sistema informático un poco menos eficiente que el SEACE. Si ya tenemos que el SEACE muchas veces se satura, muchas veces tiende a logarse o tiende a ser ineficiente para cargar alguna propuesta electrónica, el sistema de Perú Compras tiene muchísimo más falencias. Y estas falencias también se dividen en dos campos. El primer campo es en el buscador de productos dentro del catálogo. Entonces, yo creo que ahí deberían de utilizar mayor cantidad de caracteres o deberían de utilizar mayor cantidad de posibilidades de búsqueda para poder asimilar o para poder concretar que les sea más fácil o de mayor facilidad el acceso a los operadores logísticos al momento de utilizar el tema del catálogo electrónico de acuerdo marco. Eso es como punto número uno. Y la segunda preocupación es en el tema de los plazos. Siempre se ha dicho que el tema de los plazos o el tema de la amplitud de los plazos que permitiría el acuerdo marco es el aspecto más positivo que se tendría. Toda vez que tú certificas ya el monto de la contratación, haces el tema del buscador y tú lanzas el proceso de manera virtual y concreta. Y hay un plazo para que cotices y con eso se culminaría toda la etapa de selección. Todo lo que nos ahorraríamos en el tema justamente de consultas, observaciones, elevaciones, etc. ¿Correcto? Sin embargo, yo le encuentro dos fallas al sistema de Perú Compras en el campo virtual. Ya no me estoy yendo al campo operativo ni tampoco al campo logístico. Estoy yendo al campo virtual. La primera falla está orientada a que lamentablemente cuando tú cuelgas la orden de compra, ya habiendo culminado tu proceso, se tiene que esperar 5 días o hasta 5 días para que el proveedor acepte o no esa orden de compra. Entonces, si querías celeridad, ese plazo de 5 días, tan solo para que cuente para la aceptación, es una disrupción de tiempo. Y después de aceptada esa orden de compra, evidentemente, recién surte el plazo para poder ejecutar la prestación. Eso es un plus completamente negativo. El sistema, por entelequia o por defecto, te genera así esta circunstancia o te genera así esta situación y efectivamente va a traer a muchos problemas para los logísticos. Si los trae hoy en día, imagínense cuando sobrecarguemos el sistema de Perú Compras con la subasta inversa electrónica, que actualmente la mira el SEACE, con el tema de las compras centralizadas y con el tema de las compras corporativas. Y yo creo que hay una necesidad apremiante de poner las barbas en remojo y ver si es que el remedio va a salir peor que el problema. Y al final saturemos a Perú Compras más de lo que ya está por un tema logístico, insisto, no por buena intención ni tampoco porque el sistema sea malo. Acá también una reflexión sobre las contrataciones del Estado. Si hemos tenido bastantes cambios a nivel normativo, digo bastantes por la multiplicidad de variaciones que han existido, es porque cada etapa o cada gobierno o cada gestión que ha existido a nivel gubernamental ha entendido que hay que mejorar la contratación pública para poder suplir o para poder satisfacer las necesidades de la población de una manera más célere. Esa visión no es inadecuada, por el contrario, esa visión es correcta. ¿Quién no quisiera tener atendidas o satisfechas las necesidades de la población en un menor número de tiempo y con una maximización de la gestión de los recursos? No obstante, los reiterados cambios en materia de contrataciones con el Estado dan una sensación de inseguridad jurídica y además dan esa sensación de que se concentran los recursos en el cambio normativo y no se concentran los recursos en el cambio operativo, en el cambio logístico. En el año 2018
2018, cuando se establece el Sistema Nacional de Abastecimiento Público y se incorpora a la gestión de la cadena logística el tema, por ejemplo, del control patrimonial o el tema de almacenes, que me parece muy bueno, yo pensé honestamente que este Sistema Nacional de Abastecimiento Público, que era un pilar de la política de modernización pública, iba a orientarse justamente a tratar de desconcentrar funciones o de mejorar los sistemas operativos actuales. Espero y Dios permita que se pueda lograr. Mi preocupación está orientada a sobrecargar una parte o un esquema de las contrataciones con el Estado con nuevos avatares o con nuevas formas de contratación, como las están denominando formas de contratación estratégica, y me permito trasladar esta preocupación o estos pedidos o estas recomendaciones en eventos como este, porque sé que tienen algún tipo de envergadura y algún tipo de relevancia en la comunidad. Más aún si a través de estas contrataciones se busca cerrar brechas. Entonces, esto es importante que se trate de trasladar. Pero no todo es malo. Yo veo dos aspectos positivos dentro del campo de las contrataciones. Primero, se establecen las contrataciones sujetas a procedimientos competitivos y las contrataciones no sujetas a procedimientos competitivos. ¿Qué significa esto? Habrán contrataciones donde habrá contienda de postores, es decir, habrán todas las fases del procedimiento de selección general, es decir, convocatoria, registro de participantes, consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones. En algunos procedimientos habrá elevación, en otros procedimientos no habrá elevación. Luego habrá la presentación de propuestas y después de la presentación de propuestas vendrá la admisión, la evaluación y la calificación, dependiendo del tipo de procedimiento de selección. Y finalmente vendrá el otorgamiento de la buena pro y el consentimiento de la buena pro. ¿Por qué he hecho este esquema de resumen? Porque el proyecto de la nueva ley de contrataciones con el Estado, del cual les estoy comentando, no establece cuáles van a ser los procedimientos competitivos. Está dejando esto para el futuro reglamento. Yo me adelanto, y acá creo que los procedimientos sujetos a procedimiento competitivo serán pues la licitación pública, el concurso público, la selección de consultores individuales, el tema de concurso de proyectos arquitectónicos, el tema de la adjudicación simplificada. Entiendo que estos serán procedimientos o contrataciones sujetas a procedimientos competitivos para hablar con propiedad y que van a acoger el mismo esquema que la ley actual. Lo veo importante, lo veo célere. Hay contrataciones no sujetas a procedimientos competitivos y ahí sí ha hecho un listado este proyecto de ley y básicamente son los supuestos excluidos que constituyen contrataciones directas. Evidentemente, si es una contratación directa, no hay competencia, no hay contienda de postores o participantes. Este sí creo que es un acierto metodológico de la contratación pública estatal que nos ayudaría a entender bastante bien, insisto, el tema de cómo es que debería de ser concebida las contrataciones con el Estado. Sobre el punto anterior, yo no creo que sea negativa los cambios y las modificaciones, siempre y cuando se fortalezca el sistema de Perú Compras. Si no se fortalece el sistema de Perú Compras, ahí sí entraríamos en una complicación de carácter operativo y después de esa complicación de carácter operativo iríamos a una complicación de carácter funcional. Sobre este aspecto es positivo. Respecto de otro aspecto que considero más que positivo, súper beneficioso e insisto, bastante pueril en el campo de la designación o en el campo de la resiliencia, es lo siguiente. En el campo de los métodos de contratación se han incorporado dos. El fast track y los contratos de estándar de ingeniería de uso internacional. ¿Correcto? El primero de ellos, en cuanto al fast track, es el sistema que se utilizó en el tema de los Juegos Panamericanos. ¿Qué significa esto? En el tema de los Juegos Panamericanos,
se utilizó el sistema del Fast Track, que era una buena práctica a nivel internacional de ingeniería y construcción, ¿correcto? ¿Qué significaba esto? Era diseñar y después construir. Así estaba concebido el tema del Fast Track, ¿correcto? El tema del Fast Track es no tener el esquema de la obra ya culminado. Que el procedimiento lógico dice que primero haces un expediente de obra y después de hacer un expediente de obra, tú ejecutas ese expediente de obra. En el Fast Track, tú vas avanzando tu expediente de obra viendo tu realidad. Imagínense que esto fuera una carretera. Hay que migrar el tema de fijación de suelos, las calicatas, medir el tema de afirmado, hay algunas condiciones climáticas que se pueden ir bifurcando, hay algunos temas de trocha, hay algunos temas de rudeza o de aspectos un tanto más conflictivos o conflictuales. Todas estas circunstancias, todas estas aceleraciones o todos estos hechos que se pueden presentar, evidentemente tornan que el expediente de contratación se tenga que actualizar. El ingeniero Carlos López Avilés propuso justamente cuando estuvimos elaborando el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, la incorporación de la posibilidad de que en obra, en ejecución de obra, se pueda modificar el expediente de contratación. Entonces, a partir de ahí, se pueda tener algún tema vinculado a alguna mejora dentro del campo de las contrataciones del Estado. Es decir, el campo que tiene que ver con la ejecución de los diseños en virtud a las instancias que se puedan presentar en el proceso disruptivo de la ejecución de una obra. Los contratos estándar de ingeniería de uso internacional son contratos con altas normas de ejecución de obra. Son contratos donde se establecen hitos, es decir, la contratación en base a hitos, que es más o menos el sistema de control que ha cogido la Contraloría al momento de hacer el control concurrente o el control posterior, que eso me parece que es positivo. También utiliza el sistema de contratación en atención a definición unitaria de partidas, es decir, un proyecto de ejecución de obra iría a un nivel o a un lujo de detalle mayor al que nosotros tenemos dentro de nuestros usos y costumbres en el marco de ejecución de obra, y también permitiría el campo de traer los procesos más céleres, entiendo, se tendría que modificar el proceso de recepción de obra y el proceso de liquidación de obra, que hoy día tenemos algunos plazos de carácter lato o de carácter largo en el campo de la ejecución de contratos, ¿correcto? Entonces, yo creo que estas innovaciones, me refiero a la innovación metodológica de tener procesos sujetos a procedimiento competitivo y procesos sujetos a no procedimiento competitivo, y tener estos métodos del fast track o de los contratos estándar de ingeniería de uso internacional como aspectos muy importantes que ayudarían justamente al campo de la contratación en general. Teniendo estos dos aspectos a favor o estos dos aspectos de manera positiva y en la tingencia o la recomendación de tener en consideración que Perú Compras aparentemente tendría justamente alguna sobresaturación o una sobrecarga del campo justamente de la contratación, es que les doy estos alcances o estos lineamientos generales que yo creo que van a traer bastante que hablar en los proyectos o las propuestas de mejora de la contratación pública estatal. Siendo así, entonces, evidentemente generarían algún tipo de controversia al momento de querer establecer los lineamientos para poder llevar a cabo un procedimiento de contratación, ¿correcto? Les dejo este mensaje que justamente va a tener en consideración lo que está haciendo el Instituto Lex Academy en estos momentos, que es justamente propugnar los campos o los fueros jurídicos de participación entre estudiantes de derecho y abogados en diferentes ramas del derecho o en diferentes ramas de las ciencias jurídicas, cosa que aplaudo y cosa que felicito, y espero que se vuelva una praxis usual
dentro del campo de la ejecución de los diferentes ramas del derecho, porque permitiría traer nuevas potencias y nuevas potencialidades dentro de los estudiantes que poco a poco se van internalizando a la praxis jurídica. Por eso les digo que la educación es el arma más poderosa que pueden tener para poder cambiar el mundo, y les agradezco nuevamente por considerar a mi persona para la realización de esta breve charla o de esta breve ponencia, quedando abierto para poder absolver cualquier duda o cualquier consulta de su parte. Bien, doctor. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ahí está. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos bastante su presentación, estimado doctor Álvarez, y agradecerle por habernos ilustrado con un tema muy interesante. Y a todo el auditorio, muchas gracias también por la atención a la ponencia. Si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarlo en los comentarios del Zoom, o también pueden prender su micrófono y hacérsela. Asimismo, también quiero invitarlos a todos que, bueno, que esperen, porque todavía tenemos una ponencia más para la noche de hoy. Así que, por favor, los esperamos. Doctor, buenas noches. Disculpe. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Primeramente, felicitarle por su brillante exposición y agradecer también a los organizadores del curso. Doctor, quería preguntarle respecto al PAC, al POI y al PIA, si me podría dar unos alcances y más que todo el alcance cronológico, cuál es primero y bueno, más que todo eso. Gracias, doctor. Bien, el plan operativo institucional va a ser siempre el primero, por lo siguiente. Esto viene en la fase estratégica de la contratación pública, que es la etapa preliminar. Bien, toda acción o toda actuación dentro de cualquier entidad del Estado va a tener un plan que va a venir inclusive antes del ejercicio fiscal en curso, ¿correcto? Esto justamente viene de un proyecto unificado como nación, que lo fija no la entidad solita, sino viene ya a nivel de proyecto país y se establece a nivel del CEPLAN, ¿correcto? Hasta este año estamos con el Plan Perú 2021. Actualmente se está ya por entrar en vigencia con el Plan Perú 2030, que va a entrar en vigencia desde el año 2022 en adelante, ¿correcto? Hasta el año 2030, efectivamente. En este se tenían los planes que estaban orientados a las decisiones que se habían tomado a nivel político por parte del Acuerdo Nacional, ¿correcto? Ahora, a nivel de unidades del Poder Ejecutivo, se tiene lo que se denomina PECEN, que es el Plan Estratégico Sectorial Multianual. ¿Qué significa? Que hay un plan que unifica todas las unidades y todos los entes que pertenecen al Poder Ejecutivo, llámese ministerios y los organismos adscritos a los ministerios, ¿correcto? Por otro lado, tenemos a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Ellos tienen planes de desarrollo concertado. Si es a nivel de gobiernos regionales, tendrán el plan regional de desarrollo concertado, y si son gobiernos locales, el plan local de desarrollo concertado, ¿correcto? ¿Por qué me estoy yendo muy atrás? Porque estos planes tienen justamente las proyecciones de visión a futuro que después van a estar orientadas a un instrumento de gestión que ya es interno de las entidades, que es el Plan Estratégico Institucional, el famoso PEI. Este PEI tiene una temporalidad de 3 años, ¿correcto? Es decir, la entidad lo proyecta en atención a su PECEN, si es del Poder Ejecutivo, o en atención a su plan de desarrollo concertado, si es del gobierno regional o del gobierno local. Lo proyecta por espacio de 3 años. Y cada año las entidades, para poder cumplir con este plan estratégico institucional, elabora su plan operativo institucional, ¿correcto? El plan operativo institucional tiene las funciones de una entidad, y este plan operativo institucional tiene durabilidad de 1 año, ¿correcto? Este plan operativo institucional se desagrega en virtud de todas y cada una de las funciones que pueda tener la misión y la visión de una entidad.
¿correcto? Ahora, todas las áreas de una entidad, todas las dependencias, llámese Procuraduría, Asesoría Jurídica, Operaciones, Abastecimiento, Almacén, elaboran anualmente su cuadro de necesidades. ¿Para qué? Para cumplir con el POI, es decir, para cumplir con el Plan Operativo Institucional. El POI, recuerden que tiene una aprobación anual o anualizada. Entonces tú te proyectas el año anterior con las funciones que tienes vigentes y evidentemente el POI se modificará anualmente en el primer trimestre del siguiente ejercicio fiscal. Cuando elaboras tu cuadro de necesidades, evidentemente vas a tener por definición o por entelequia que prever contrataciones de bienes, servicios u obras. Así de simple, contrataciones de bienes, servicios u obras dependiendo de la naturaleza de tu contratación, ¿correcto? A partir de eso, estimados amigos, es que se va perfilando el proyecto de PAC, ¿correcto? El proyecto de Plan Anual de Contrataciones va a venir justamente después de aprobado tu presupuesto institucional de apertura, porque el presupuesto institucional de apertura es el que te da el balance de saldo fiscal para el siguiente ejercicio fiscal y puedas cumplir con las obligaciones que quedaron comprometidas en el mes de diciembre y que no fueron pagadas, pero que sí tienen proyección previsional de gasto. Y a su vez, la planilla de la entidad y los gastos flat, es decir, los gastos de compromisos anualizados, que usualmente son alquileres, usualmente son deudas que vienen por parte de las asignaciones judiciales y otros conceptos ya de menor rango, ¿correcto? Que sí o sí los vas a tener que pagar en el mes de enero. Cuando apruebas tu plan anual de contrataciones, que va a ser justamente hasta el último mes de enero, que son los 15 días después de aprobado tu presupuesto institucional de apertura, vas a sacar el presupuesto institucional modificado. Y con ello ya vas a poder proyectar la ejecución de los procedimientos de selección que sean necesarios y que hayan sido contemplados en tu plan anual de contrataciones para satisfacer el cuadro de necesidades que elaboraste el año pasado y para guardar concordancia con tu plan operativo institucional que, como les dije, se elabora anualmente.